Semillas de Fe, un mensaje de Dios que edificará tu vida. Hola, Dios les bendiga, muy buenas. Mi nombre es Jorge Latorre y pertenezco al área de la intercesión de jóvenes, ¿cierto? También como ayuda del liderazgo de jóvenes. Y hoy día tengo el privilegio de dar la palabra del Señor. Para mí es una muy gran alegría. Así que te invito a que comencemos, ¿cierto?, con una oración para que Dios nos hable a todos. Amén. Padre, gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Gracias, Señor, porque tú eres que pone el querer como el hacer. Padre, en este momento quiero poner todo en tus manos, esta palabra. Quiero poner, Señor amado, que tú dirijas mi boca y tú pongas, Señor amado, cada, Señor, palabras, Señor, y cosas que salgan de mi corazón para mis hermanos. Te pido para que tú mismo, Señor, obres en nuestras tierras, Señor, de nuestro corazón, para que la palabra, Señor, entre, Señor, y dé fruto, Señor, y la podamos practicar. En el nombre poderoso de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Y bueno, hoy día preparé un pequeño mensaje que es algo que me ha bendecido muchísimo. Y el título de esta palabra es Ven y bebe. Ese es el nombre de la prédica en este caso. Y quiero comenzar con esta palabra, ¿cierto? Si tienes tu Biblia ahí, por favor, te pido que puedas ir al capítulo de Juan, ¿cierto? Al libro de Juan, capítulo 7, versículo 37 al 39. Y dice así, dice: ahora, en el último y más importante día de la fiesta, Jesús se puso de pie y gritó en voz alta: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, que se adhiere, confía en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán continuamente ríos de agua viva. Pero él estaba hablando del Espíritu Santo, a quien aquellos que creyeran en él como Salvador habían de recibir después. El Espíritu no había sido dado, porque Jesús aún no había sido glorificado. Amén. Entonces aquí estamos hablando del contexto donde Jesús estaba en el último y más importante día de la fiesta, como dice la palabra, ¿cierto? Él se puso de pie y gritó en voz alta, hizo un anuncio, que si alguno tenía sed, que viniera a él y él le daría esa agua. Porque sabemos que el agua que el Señor tiene, ¿cierto?, que Él nos da, es muy distinta al agua natural que nosotros bebemos continuamente, ¿cierto? Cuando uno tiene sed, va y bebe agua. Entonces, yo quiero hablarte en este caso de lo siguiente. Quiero que vayas conmigo al libro de Salmos, capítulo 42. Y la pregunta es la siguiente, dice: ¿de qué tienes sed? ¿Cuál es la sed que tú tienes? Porque aquí vemos un hombre, en este capítulo, ¿cierto?, que dice que mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. Y dice: ¿cuándo vendré y me presentaré delante del Señor? Y tenemos un hombre que no solamente reconocía su sed, sino que tenía el anhelo de ir delante del Señor. Y él hacía esta declaración, ¿cierto?, desde el fondo de su corazón, diciendo: ¿cuándo yo iré delante del Señor? Y es que una de las cosas más importantes que nosotros tenemos que entender es que nosotros tenemos una sed que es natural, que necesitamos todos los días el agua, pero también hay una sed de nuestra alma. Y eso también lo dice esta palabra, que la sed que hablaba este salmista, ¿cierto?, este hombre del Señor, estaba en su alma. Y yo te pregunto este día: ¿de qué tienes sed tú? ¿De qué tienes sed? ¿Tienes sed quizás de anhelos? ¿O tratas de llenar esa sed quizás con tu propio trabajo? ¿Tratas de llenar esa sed quizás incluso con tu familia? ¿Tratas de llenar esa sed que solamente la puede llenar el Señor con otras cosas que no son el Señor? Ahora yo te pregunto: ¿de qué tienes sed? Quiero que reflexiones un poquito en esa pregunta, porque es algo muy importante. Y mira, quiero decirte también lo siguiente, que Jesús nos da una invitación. Jesús dice que si tenemos sed, si nuestra alma tiene sed, tenemos que ir a Jesús. Usted y yo, hermano, tenemos que ir a Jesús todos los días. Y es más, dice que Jesús no nos dice que Él vendrá a darnos agua, sino que si tenemos la necesidad de Dios, nosotros vayamos directamente a Él. Nos dice que debemos tomar la decisión de ir y buscarlo. ¿Cuántas veces
Uno llega, y me ha pasado muchas veces, ¿cierto? Uno llega cansado del trabajo, se va a acostar y lo último que tiene en su día es el celular, o lo último que tiene son otras cosas. ¿Cuándo fue la última vez que tú oraste al Señor antes de dormir, por ejemplo? O encomendaste, partiste el día y en vez de levantarte y abrir el Instagram o ver lo que tienes que hacer o hacer otras cosas, simplemente tuviste tu tiempo con el Señor. Porque así como nosotros también tenemos sed en lo natural, en nuestro cuerpo, ¿cierto? Y que necesitamos agua, necesitamos buscar de Dios. Necesitamos buscar completamente a Dios todos los días. Si no, te aseguro que viene la deshidratación, ¿cierto? Y puede incluso provocar la muerte. Entonces, eso es una pregunta que quiero dejarte en este caso. Y dice, ¿cómo reconocemos? Porque a veces digo, ok, ¿qué es la sed? ¿Cómo la puedo reconocer en mi vida? ¿Cierto? Y aquí en la palabra en Mateos 5:3 dice lo siguiente, en la versión Nueva Traducción Viviente, dice, Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino de los cielos les pertenece. Y la verdad es que esta es la sed de nuestra alma, reconocer que necesitamos de Dios. Cuando te hablo de que si tienes sed, tú tienes necesidad de Dios. Si tú todos los días buscas, si tú reconoces en tu alma que tienes esa necesidad, déjame decirte que tienes sed de Dios y no hay nada más que Dios quien la pueda llenar. Así que, ¿qué más? La siguiente palabra dice lo siguiente, en Isaías 41, versículo 17 al 18, dice, cuando los pobres y los necesitados busquen agua y no la encuentren y tengan la lengua reseca por la sed, entonces yo, el Señor, les responderé. Yo, el Dios de Israel, nunca los abandonaré. Abriré ríos para ellos en los altiplanos. Les daré fuentes de agua en los valles y llenaré el desierto con lagunas de agua. Por la tierra reseca correrán ríos alimentados por manantiales. Y una de las cosas que me sorprende esta palabra es que aquí está hablando de diferentes lugares, ¿cierto? Aquí está hablando de que abrirá ríos en los altiplanos, fuentes en los valles y llenará el desierto con lagunas de agua. Entonces, es tan importante para Dios que nosotros bebamos continuamente esa agua. Y quiero estudiar un poquito contigo esta palabra, porque tenemos 3 lugares, y esos 3 lugares son 3, por decirlo de alguna forma, situaciones en las cuales podemos estar. Y quiero que vayas conmigo lo siguiente. En el idioma original, ¿cierto? Altiplanos es la palabra Chefi, él está ahí arriba, ¿cierto? Es Chefi, la H8205, y significa desnudez. Mira, un altiplano significa desnudez. Y el altiplano es el lugar donde Dios nos muestra nuestras vulnerabilidades. Y no tenemos nada que ocultar a Dios. Él nos descubre para restaurar. Pero no solamente eso, sino que es el lugar donde se muestran aquello que tú escondías. Ese es el lugar donde ese proceso, mejor dicho, donde tú simplemente le muestras tu realidad al Señor, o el Señor muestra tu realidad, aquella que ni siquiera tú sabías que tenías. Esos son los altiplanos, ese proceso son los altiplanos. Pero en ese lugar el Señor también te da agua. El segundo término, ¿cierto? Valles, es el término Bacá. El H1236, para aquellos que les gusta estudiar del Strong, ¿cierto? Dice, significa hacer pedazos, significa romper, significa nacer y salir del vientre. El valle es el lugar donde Dios nos literal hace pedazos y nos muestra y quita todo lo que no viene de Él, para que luego nazcamos por medio del Espíritu, por medio de su palabra. Yo me acuerdo con este término, ¿cierto?, de esa palabra donde dice que el alfarero, ¿cierto?, forma la vasija, pero cuando se da cuenta que quedó algo imperfecto, la rompe. ¿Cuántos de ustedes se sienten quizás en este tiempo que han estado rompiéndolos, que han estado quizás haciendo pedazos de ustedes, pero también han quitado cosas de ustedes? A lo mejor ha sido un tiempo súper difícil, ¿cierto? Y podemos ver las noticias y simplemente con eso ya sabemos que para todos es un tiempo difícil. Pero ¿cuántos de ustedes sienten que los han estado rompiendo, que la situación ha sido difícil? Déjame decirte que el Señor te quiere hacer nacer por el Espíritu.
El Señor quiere que tú rompas, ¿cierto? Quiere romperte para quitar todo lo que no es de Él en ti. Y que Él forme ese corazón, forme ese carácter. Porque a veces tenemos carácter difíciles muchas veces. A veces levantamos la voz a nuestro cónyuge, a nuestra pareja, a nuestros hijos. Y eso es algo que el Señor tiene que romper. A lo mejor tenemos una idea demasiado fija de lo que queremos en la vida y no esos son los planes del Señor. O a lo mejor tenemos otras cosas en nuestra alma. Quizás sea un buen momento para analizarse a uno mismo y decir, Señor, ¿qué cosas son las que necesito sacar de mi alma? Y en ese lugar, en ese proceso, Dios también te da agua. El tercer término, el desierto, es algo que a mí también me sorprendió. Es la palabra dabar. Y es la H 1696. Pero mira lo que significa desierto. Uno siempre lo relaciona con desierto, es igual al sufrimiento, cuando no siempre es así. Dice que significa arreglar, significa hablar, significa someter, significa responder. Mira, qué maravilloso esto. Dice, el desierto es el lugar donde Dios nos habla, nos arregla, y cuando no cedemos, le hace ceder ante la voluntad del Señor, a lo que Él dijo que tú tienes que hacer, y no lo estamos haciendo, nos somete mediante el sufrimiento para poder hacer su voluntad. Pero esto quiero dejar, es el lugar donde también obtenemos respuestas. ¿Sabes? Me acuerdo con esta palabra cuando la escribía, que hay una palabra en el libro de Oseas 2:14 que dice, he aquí yo la voy a enamorar, la llevaré al desierto y la hablaré a su corazón. Y dice que ahí comienza una purificación, ahí comienza la purificación de la boca, de nuestro lenguaje. ¿Cuánto de nosotros hemos pasado por procesos y comenzamos a hablar cosas, tenemos un pensamiento que a veces muchas veces equivocado delante del Señor? Por ejemplo, ser desagradecido o hablar de más, ¿cierto? Hablar de más de otras personas, o quizás tener malas actitudes o malos gestos. Pero ¿cuántos de nosotros recordamos que pasamos por una situación, por un desierto difícil, y ahora hablamos de otra manera, pensamos de otra manera, actuamos de otra manera? Significa que el Señor purificó nuestra vida, y los desiertos son un lugar de purificación, pero no solamente es un sufrimiento, y esto quiero dejarlo en sus corazones, que el desierto es un lugar de encuentro, es un lugar de cita, es un lugar donde el Señor tiene que apartarnos de todo lo que estamos haciendo, y en lo más oculto nos dice, yo voy a hablar a tu corazón. Y dice después en el libro de Oseas que yo voy a quitar los baales, los señores, los ídolos de tu corazón. Entonces, si lo vemos de esa manera, quizás sea un buen momento para agradecer por lo malo que estamos pasando. A lo mejor atribuíamos, decíamos, Señor, estoy pasando por este desierto, por esta prueba tan difícil. Pero a lo mejor es simplemente que el Señor quiere purificar sus corazones, y el mío también. ¿Por qué no mejor agradecemos al Señor y simplemente le damos más gracias por el hecho de que Él está con nosotros en ese tiempo difícil, más que no estamos solos, ¿cierto? Y quiero dejarte esto también en tu corazón. Dice, si tenemos sed, Dios suplirá esa necesidad. No importa si nos encontramos en un valle o en un altiplano o en un desierto, Dios siempre suplirá esa necesidad de agua que tenemos de Él. Recordemos que esa necesidad es reconocer que lo necesitamos. Y si hoy tú no has reconocido eso, este es el momento. Deja de llenarte de aquello que no te sacia. Ningún sueño, ningún trabajo, ningún cargo, ningún puesto, sea de iglesia, sea en el mundo, en el secular, nada va a llenar tu alma de la forma en que Dios la puede llenar. Y quiero que vayamos a lo siguiente. Dentro de la primera palabra, ¿cierto? Cuando Jesús se levantaba, Él nos daba tres puntos, ¿cierto? Primero ya hablamos, que el que tiene sed venga y beba. Pero después nos habla lo siguiente, nos habla de ríos de agua viva. Y dice en Juan 7:38, el que cree en mí, que se adhiere, confía en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán continuamente ríos de agua viva. Y esto es maravilloso porque yo pensaba en esto y me acordaba de personas, me puedo poner en el lugar de personas que a lo mejor tienen sus años avanzados, han estado mucho tiempo en el ministerio, ¿cierto? Quizás llevas 40 años o ya estás mayor,
quizás tienes 70, 80 y crees que ya estás perdiendo tu potencial, ¿cierto? Déjame decirte algo. El Señor todavía tiene cosas contigo, todavía tiene propósitos. Hermano, hermana, usted que a lo mejor ha servido al Señor toda su vida, el Señor todavía tiene propósitos con usted, porque la palabra dice que correrán continuamente. No es necesario que se acuerde de esa vez hace años que el Señor lo usó y luego se sienta como que ya no. Si usted cree en la palabra, si usted cree en Jesús y se adhiere y confía en Él, dice que correrán continuamente ríos de agua viva, y será usada y será usado y entregará esa vida que tanto necesita el mundo, que tanto necesita la gente. Usted todavía tiene potencial y todavía tiene propósito, porque dice la palabra también que su obra, que el que comenzó la buena obra la perfeccionará. ¿Hasta qué día? Hasta el día de Cristo. Y si todavía no ha venido Cristo, todavía está siendo perfeccionado y tiene potencial. Así que quiero dejar primero con lo siguiente. Cuando hablamos de creer, ¿cierto? Cuando hablamos de creer, la palabra creer es la palabra pisteuo, que es la G4100. Y dice, ¿qué significa? Significa tener fe, ¿cierto? Significa confiar, significa encomendar, significa creer. Pero también en otro diccionario encontré que significa confiar y permanecer confiando. No solamente se trata de que yo creo una vez en algo, en una situación. Se trata de que yo me adhiero a Jesús, yo lo abrazo, yo me acerco y permanezco con Él y permanezco confiando. Si creí el día de hoy, mañana también voy a confiar. Si creí la semana pasada y superé esa prueba, también el día de hoy voy a seguir confiando. De esa forma es la que el Señor nos dice que si creemos en Él, correrán de nuestro interior. Y eso quiero dejar también en sus corazones, hermanos. No significa que solamente sea algo externo. Habla desde que nuestro interior. ¿Cuántas veces esperamos llegar hasta la iglesia para decir, Señor, quiero sentir tu presencia? O esperamos en un congreso, esperamos que venga el de repente del Señor, ¿cierto? Cuando se habla tanto de eso, que es maravilloso, y yo también lo espero. Pero aquí la palabra nos dice que desde nuestro interior correrán esos ríos de agua viva, no simplemente de algo externo, sino que de aquel que ya vive en nosotros. Y eso es algo que uno tiene que cultivar. Hoy decida creer, hermano. Decida creer, mantenerse creyendo, mantenerse pegado a Jesús. Y Él es fiel para poder hacer cosas mayores a las que imaginamos. Y sabemos que Él tiene la respuesta a todas las interrogantes, las preguntas de nuestro corazón. Si creemos en Él, si confiamos desde nuestro interior, no desde algo externo solamente, no desde un ambiente, lo que hablamos, ¿cierto?, de gloria, sino que desde nuestro propio interior brotarán ríos de agua viva. Pero también tenemos un pero, también tenemos algo que tenemos que tener cuidado. Y la palabra dice que debemos guardar y cuidar nuestro corazón, ¿cierto? En Proverbios 4:23 dice, con toda diligencia, guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de vida. Entonces nos está diciendo otra cosa también. Nos está diciendo que no solamente es creer, no solamente es que usted y yo, ¿cierto?, nos mantengamos pegados a Jesús. Tenemos un privilegio, por decirlo de alguna forma, pero también tenemos que tener una responsabilidad y un autocuidado también con nosotros mismos de guardar nuestro corazón. En otras versiones dice que ante todas cosas guardadas, ¿cierto?, que ante todas otras cosas o por sobre cualquier otra cosa que queramos guardar en nuestra vida, tenemos que guardar nuestro corazón. Yo una vez vi un video de un hermano que él tenía un teléfono último modelo. Este no es último modelo, pero él ocupaba el teléfono sin la carcasa. Y la gente le decía, pero ¿cómo lo ocupas así sin la carcasa? Se te va a romper, se te puede caer, se te puede rayar, ¿cierto? Él lo ocupaba así, ¿no? Y decía, es que yo quiero sentir la belleza del teléfono. Y le decían, pero estás loco. Y él decía algo, entonces sí. Y él enseñaba con ese video, con esa experiencia. Y decía, si nosotros guardáramos nuestro corazón como guardamos un teléfono, si él dice que ante toda cosa guardada guardes tu corazón, entonces la pregunta es, hermano, hermana, y esto también me la hago a mí, ¿acaso estamos guardando más nuestro corazón de lo que guardamos o atesoramos nuestro teléfono? ¿Qué importancia le estamos dando a nuestro corazón? ¿Estamos guardando lo que vemos, por ejemplo? ¿Estamos guardando lo que hacemos, lo que hablamos?
¿Acaso vemos series con alto contenido, por ejemplo, pornográfico? Porque pornografía no solamente es un video pornográfico, es que aparezca, ¿cierto?, explícitamente el acto sexual. O violencia. La violencia también es algo que uno tiene que cuidarse, porque si no uno se vuelve insensible. Entonces, hermanos, ¿estamos de verdad guardando nuestro corazón? ¿Estamos cuidándonos a nosotros mismos? Me acuerdo de una palabra que dice que el que guarda su boca se cuida a sí mismo, o se ama a sí mismo en otras versiones. Entonces, ¿estamos guardando y cuidando de no hablar de más de otras personas? ¿De no que haya queja o crítica en nuestra boca? Es algo que yo creo que tendríamos que preguntar. Espero que todos hagamos eso. A mí también esto es para mí. Ahora, esto es otra cosa que también es especial en la palabra. ¿Quién está en el trono de nuestro corazón? Y esta pregunta es algo que necesitamos hacernos siempre. Ezequiel 47:12 dice: junto al río, en su orilla, a uno y otro lado, crecerán toda clase de árboles que den fruto para comer. Sus hojas no se marchitarán, ni faltará su fruto. Cada mes darán fruto, porque sus aguas fluyen del santuario. Su fruto será para comer y sus hojas para sanar. ¿Por qué puse esta palabra? Porque la Biblia dice que nosotros somos templo, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios. Ahora, la pregunta es lo siguiente: ¿quién es el que está sentado en el trono de su corazón? ¿Quién es el que está sentado? ¿Quién es el que gobierna en el trono de su corazón? Porque dice que desde el santuario, de este templo, ¿cierto?, sale fruto, fluyen aguas también. O dicho de otra forma, ¿cierto?, como decíamos en la palabra, de nuestro interior fluirán ríos de agua viva. Pero ¿quién es el que está sentado en el trono de nuestro corazón? ¿Quién es el que está gobernando? ¿Es acaso nuestras posesiones, por ejemplo? ¿Es acaso nuestros hijos? Porque también muchas veces los hijos pueden tomar el lugar de Dios si es que no cuidamos, ¿cierto?, esa posición de Él. Porque déjeme decirle una cosa, hermano: Dios tiene que ser el Señor de nuestra vida. Y eso significa amar más a Él que a nuestra propia familia, más que a cualquier otra cosa. Hay una palabra, ¿cierto?, que en la Reina Valera dice que el que no aborrece más a su padre, a su madre, ¿cierto?, no es digno de mí. Pero hay una versión que dice que el que no ama más a mí que a su familia, a su padre, a su madre, no es digno de mí. Entonces, ¿quién es el que está sentado en el trono de nuestro corazón? ¿De qué agua sale de su interior? Entonces, cuidar el corazón es cuidar quién está sentado en el trono de Él. Debemos siempre dejar que Jesús sea el que esté sentado en el trono de nuestro corazón. Solo así el río que fluya de nosotros será para que otros puedan fructificar y las hojas de ellos sirvan para sanar. O sea, llevaremos una edificación, ¿cierto?, la palabra que necesita otro hermano, otra persona, para que ellos en su momento puedan fructificar, puedan dar fruto, y lo que abren, lo que produzcan sea para sanar a otros. Entonces cuidamos nuestro corazón por sobre cualquier otra cosa. Y aquí llegamos al tercer punto de la palabra central. Decía, lo tercero que nos dice Dios: los ríos son el Espíritu. Dice en Juan 7:39 la versión amplificada. Dice, pero Él estaba hablando del Espíritu Santo, a quien los que creyeran en Él como Salvador habían de recibir después. El Espíritu aún no había sido dado, porque Jesús aún no había sido glorificado, resucitado en honor. Entonces, cuando habla de ríos de agua viva, lo que está hablando es que de su interior fluirán ríos del Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? La Biblia dice que la palabra de Dios, ¿cierto?, es como agua. Dice que hay un lavamiento, ¿cierto?, que es por la cual nosotros somos limpiados, que es por la palabra. Entonces el Espíritu Santo a través de la palabra fluye a través de nosotros, fluye a través de las palabras proféticas, fluye a través de la palabra escrita, ¿cierto?, el Logos, fluye a través de la presencia del Señor en nosotros, porque nosotros también portamos. Cuando uno abraza a alguien, ¿cierto?, uno lo que hace es impactarlo con lo que uno carga. Cuando uno está comunicado con el Espíritu Santo, cuando tiene esa comunión con Él, es cuando en verdad nosotros
fluye el Espíritu Santo a través de nosotros. Cuando tocamos un instrumento, si alguno es un adorador, ¿cierto? Un músico de altar, ¿quién está fluyendo a través de ti? ¿Es solamente un sonido o también dejas que el Señor guíe lo que tú haces? ¿Pones a tu disposición del Señor tus talentos, tus dones, o simplemente tocas para llenar tu propio corazón? Porque déjame decirte que si es lo segundo, tienes que replantearte. Porque si uno está con ese llamado de ser un adorador, de ser un compositor, todo le pertenece al Señor, no nos pertenece a nosotros. La música que tú puedes llegar a hacer le pertenece a Jesús, no a ti. Y mira lo que dice: ¿cuál es mi relación con el Espíritu Santo? ¿Cuál es su relación, hermano? ¿Cómo está su comunión con el Espíritu Santo? Porque hablamos mucho del Padre, hablamos mucho de Jesús, ¿cierto? Sabemos que Él es nuestro Jesús. Yo estoy seguro que si alguno de nosotros nos sentamos a conversar con un café o nos encontramos en la iglesia y le pregunto qué es lo que piensa del Padre, cómo es su relación con el Padre, es mi Padre, lo amo, y puede darme un gran discurso. ¿Cuál es su relación? ¿Cómo piensa de Jesús? ¿Lo conoce? Sí, lo conozco. Puede darme descripciones y experiencias y un montón de quizás argumentos, ¿cierto? Y cosas que sabe de Jesús. Pero si le pregunto del Espíritu Santo, ¿cómo es? ¿Cómo se mueve? ¿Usted lo conoce? No solamente que nos guíe, ¿cierto? Porque la Biblia dice que Él es nuestro consolador, que Él es ¿cierto? Nuestra ayuda, que nos va a enseñar todas las cosas. Pero fuera de eso, ¿usted conoce al Espíritu Santo? ¿Tiene experiencias con Él? ¿Conversa con Él? Porque Él también es Dios. No es una fuerza, no es simplemente algo como el fuego que no tiene voluntad o que simplemente se derrama. Es una persona. Y dice que es una persona que vive en nosotros y que es más, le pertenecemos. Porque nuestro cuerpo es su templo. Y si tiene un templo, es Dios y merece ser adorado también. Entonces, ¿cómo es su relación con el Espíritu Santo? Entonces, esto quiero también dejar en su corazón. La comunión con el Espíritu Santo no es algo, o la llenura también, ¿cierto? No es algo que ocurra una sola vez en la vida. Encontré esta versión en Efesios 5, 18 al 19, en la versión Kadosh, que me encantó precisamente porque dice algo que en otras versiones no he encontrado. Dice: no se emborrachen con vino, porque los hace perder el control. En cambio, permanezcan llenándose con el Ruaj, con el Espíritu Santo. Canten salmos, himnos y cantos del Ruaj el uno al otro. Canten al Adón, a Dios, y hagan música en sus corazones para Él. Y aquí vuelvo también un poco a la carga, ¿cierto? ¿Tú haces canciones en tu corazón para Dios? ¿O simplemente haces canciones para entregar una producción y seguir con lo siguiente? Yo creo que es algo que igual es importante plantearse, cuestionarse un poco. Pero aquí aclara que la llenura del Espíritu Santo no es algo que simplemente recibimos cuando hablamos en lengua. Las lenguas no es en sí la llenura del Espíritu Santo, es la evidencia de que recibimos una llenura. Pero ¿en qué se manifiesta la llenura del Espíritu Santo? Se manifiesta, ¿qué dice la palabra? Que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, fidelidad, ¿cierto? O fe en otra versión. Mansedumbre, dominio propio. Eso es lo que el Espíritu Santo produce en nuestra vida, y eso es lo que tiene que producirse en nosotros si decimos que estamos siendo llenados o somos llenos del Espíritu Santo. El trabajo de llenarse del Espíritu Santo es algo diario, es una comunión continua, no es algo que simplemente tenemos los días domingo cuando llegamos a la iglesia. Si usted, hermano, está haciendo eso simplemente y se conforma con solo el día domingo, no va a bastar. Usted recibe durante 40, 50 minutos una palabra que a lo mejor le va a marcar y le va a bendecir, pero si no se está alimentando continuamente con la palabra personalmente, entonces no le va a bastar para todo lo que está viviendo hoy en día. El llenarse con el Espíritu Santo es permanecer llenándose. Así como Jesús dijo: permanezcan en mis palabras continuamente, todos los días, hagan mi palabra, permanezcan llenándose con el Ruaj. Entonces tenemos que permanecer llenándonos de Él todo el tiempo. Entonces tenemos que creer en Jesús, ir a Él cuando tengamos sed de Dios, que debería ser todos los días. No solamente 3 veces, no es una costumbre o una rutina que podemos poner 3 veces a la semana como el ejercicio. Tiene que ser algo continuo, algo que sea diario.
todos los días. Reconocer, tengo necesidad de Dios, tengo necesidad de buscarlo. Y uno puede buscarlo cuando esté en las mañanas, cuando despierta, tomar ese vaso de agua, ¿cierto? Ese vaso de agua que tiene al despertar. O cuando llega al trabajo también tiene un vaso de agua. Cuando va en su auto en el camino también tiene un vaso de agua, porque Dios jamás se va a cansar de llenarlo, porque Él es interminable. Mientras más yo bebo del Señor, más me parezco a Jesús. Mientras más lleno mi corazón con su palabra. Y ojo, no solamente aprenderse la palabra de memoria, es llenar nuestro corazón con la palabra, es llenar nuestro corazón, porque dice que la guardará en nuestra mente, ¿cierto? Y la atesorará en nuestro corazón. Entonces significa que está bien, nosotros no aprendemos la palabra de memoria y tenemos mucho conocimiento, pero la palabra que en verdad nos sirve no es cuánto yo sé de la palabra, sino cuánto yo vivo de la palabra. Y para eso tiene que estar en nuestro corazón. Así que, hermano, llénese continuamente del Señor. Nunca se canse, jamás se canse. Y mire lo que dice acá. Juan, capítulo 4, versículo 13 al 14, dice lo siguiente. Respondió Jesús y le dijo: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Aquí está hablando de una mujer que recogía agua del pozo, de algo natural. Pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Dice, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él, se convertirá en nosotros, en una fuente de agua que brota para vida eterna. Entonces, cuando uno recibe el agua del Señor, cuando yo voy a Jesús, lo que Él hace conmigo, lo que Él hace con usted, ¿cierto? Es que nos transforma en una fuente de agua, nos hace similar a Él. No simplemente se trata de que yo bebo el agua. El objetivo de Cristo es que nosotros nos convirtamos en algo similar a Él, en alguien similar, que sea una fuente de agua para otros, para quien tiene sed, para el hermano que no ha bebido esa agua que necesita y que se siente que no lo merece, o para la persona que está en el mundo, que está quizás en la calle, que está en su trabajo, en su hogar. ¿Cuántos hogares necesitan de esa fuente de agua? ¿Por qué no mejor toma la decisión este día de tomar el agua que tiene Jesús para usted y usted se convierta en una fuente de agua que pueda dar vida, que brota para vida eterna, no para una vida física pensando en que te voy a tener las 5 bendiciones que necesito para la prosperidad natural o las financieras? Es maravilloso que el Señor nos bendiga financieramente. Y es algo que está escrito en la palabra y necesitamos sinceramente. Pero la bendición, la vida, esa agua que brota para vida eterna, para una relación de la gente con su Creador de una manera personal. Y hoy esta es la verdad. Hoy necesitamos que Dios nos vuelva esa fuente de agua. Tenemos que reconocer que hemos muchas veces preferido otras cosas. Yo mismo puedo hacer ese mea culpa. Muchas veces he preferido otras cosas, ¿cierto? A buscar la palabra, a buscar el Señor porque estoy cansado, porque quizás simplemente no hay ganas. Pero hoy es el día de tomar una determinación diferente. De decir, Señor, yo necesito de esa agua. Yo necesito de lo que tú tienes para mi vida. Y estoy cansado de buscar en otros lados, de buscar en mi trabajo, de seguir buscando continuamente mis logros, ¿cierto? Pero el Señor tiene algo distinto, algo mejor, tiene un propósito que es real y que es maravilloso. Entonces no bebamos esas aguas que no satisfacen, aquellas cosas como anhelos personales, familias, sueños, cosas que son temporales, que no son malos en sí. Nunca va a ser malo tener un logro, una carrera, un diplomado. Nunca va a ser malo un viaje, jamás va a ser malo. Pero que no se llene tu corazón de esas cosas. Que tu alma no se sacie ni busque refugio en esas cosas que son temporales, en esas aguas que no te sacian, sino busca en este pozo que es Cristo mismo, para que tú también te vuelvas esa fuente de agua para otros. Ahora, la pregunta es la siguiente. Lo único que puede saciarnos verdaderamente es Jesús. Y yo quiero preguntarle a usted, amigo, amiga, quiero preguntarle a aquel que está en la casa o a aquel que está viendo este video y que quizás por algún motivo, ¿cierto? Alguna casualidad, ¿cierto? Por la cual sea la razón, estás escuchando este mensaje. ¿Es Jesús tu Salvador? Porque dice que el que crea en Él, ¿cierto? De su interior correrán ríos de agua viva. Pero esa promesa es para quienes aquellos lo habían recibido, para aquellos que habían recibido a Jesús, mejor dicho, a Él como su Salvador. ¿Es Jesús tu Salvador? Porque déjame decirte que si no lo es, en este momento no tienes vida,
porque dice Él mismo que Él es la vida y Él quiere algo distinto para ti, para todos nosotros. Yo necesito a Jesús todos los días, pero si tú ni siquiera lo conoces, no lo tienes en tu corazón, deja que Él se entrone en tu corazón, porque Él tiene una vida, un propósito, tiene una realidad distinta para ti, llena de amor. Porque Él decía, no pidió dinero, Él dijo, el que tenga sed, venga y beba gratuitamente. Yo hoy día te digo, ¿tienes sed? ¿Estás cansado de tu forma de vida? ¿Estás cansado de las cosas que te has intentado saciar? Deja que el Señor te llene este día. Acepta al Señor. Y si es así, tienes esta inquietud en tu corazón, te pido simplemente que me des el privilegio de guiarte en esta oración. Es algo muy pequeño, pero es algo que va a marcar tu vida para siempre. Amén. Entonces, oremos. Señor, te doy gracias, Señor, por este momento. Te doy gracias, Señor, porque tú has obrado, Señor, y tu palabra llega. Señor, hoy reconozco que tengo sed. Hoy reconozco que por mis propias fuerzas no puedo, pero yo quiero de tu agua. Entra en mi corazón. Señor, enseñoréate, entrónate en mi corazón y sé mi Salvador y cambia mi realidad por la tuya. En el nombre de Jesús, perdóname, perdonas mis pecados y límpiame, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, hermanos, si alguno tiene sed, si todos tenemos sed, tenemos una fuente inagotable y el Señor hará la obra. Que el Señor te bendiga, que el Señor guarde tu entrada y tu salida, que Él te bendiga en tu casa, en tu trabajo, donde sea que estés, que bendiga a tu familia y que la palabra del Señor sea cada vez más fuerte y arraigada en tu corazón. El Señor te bendiga. Muchas gracias. Semillas de Fe, un mensaje de Dios que edificará tu vida.